Venga. ¿Qué tienen en común Monstruos S.A. y contratar deportistas como empleados? Es una película que seguro que todos habéis podido ver. Es de una empresa, por eso se llama Monstruos S.A., que tenía un objetivo, ¿no? Que necesitaba conseguir energía, ¿no? Haciendo chillar a unos niños. ¡Guau! Eso es totalmente negativo, ¿no? Empiezan por el mal y que después se dan cuenta que, oye, que no hace falta hacer chillar o ayudar a las personas para conseguir lo que necesitan, que lo pueden hacer a través de darles buenos momentos, de darles bienestar, para que las empresas puedan dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Para que realmente haya esa cultura. Pues siempre va a haber dos formas para hacerlo. La primera lo sabemos, ¿no? No digo disciplina, digo sacrificio. Ese será un camino antiguo, ¿no? Mi camino, y hay uno con lo del deporte, es a través de los valores del deporte. El deporte es el principal propulsor del bienestar. Las empresas, cuando consiguen tener bienestar en los empleados, cuando conseguimos, ¿no? Y ahí vuelvo a Monstruos S.A., que no hagamos gritar a la gente, sino que hagamos sonreír, es donde conseguimos muchísima más energía. Esto es algo que aprendí a través de muchísimos años practicando deportes, y de ahí es donde salió esa idea de por qué las empresas no contratan deportistas como empleados, ¿no? El deporte es ese propulsor del bienestar. Las personas cuando hacen deporte, cuando se cuidan, pueden dar lo mejor de sí mismos. Hace un tiempo escribiste un artículo titulado ¿Por qué las empresas necesitan deportistas como empleados? ¿Nos puedes contar un poquito más sobre su tesis? Mira, he hecho deporte desde que tengo uso de razón. Aprendí muchos valores. Lo que quise poner en ese artículo es el valor que puede dar a las empresas el tener empleados motivados a través del deporte, ¿no? Si tienes personas que hacen deporte, posiblemente vayas a conseguir algo fantástico, que es que quieran trabajar en equipo. Y da igual si hacen deporte individual o no, ¿no? ¿Cuántas personas van a una maratón donde van entrenando años y años y prefieren retrasarse un poco para cruzar la línea de meta con alguien? ¡Wow! O sea, prefieren no batir su récord para sentirse acompañados. Y por eso creo que es tan necesario en las empresas. Gracias al trabajo en el equipo que estoy haciendo, gracias a esa disciplina y esa constancia, sé, uno, que mañana voy a hacer seguro no el 90, sino el 110 de mi cuota, pero sobre todo lo que estoy haciendo tiene un bien común, ¿no? Un propósito no solo mío, sino de más personas. ¿Cómo se relaciona el sentido de pertenencia con el alto rendimiento humano? ¿Cómo me siento yo mismo en mi vida personal si no he ido a lo mejor de mí mismo, ¿no? Cuando hablamos de las frustraciones que tienen las personas, muchas veces vienen de ahí, ¿no? No de nada externo, no de otras personas, no, te viene de ti mismo. Te viene de que no eres capaz de dar lo mejor de ti mismo, muchas veces por miedo, ¿no? O por no salir de esa zona de confort. Si miramos el éxito, tanto a nivel de empresa como a nivel personal, por lo que ganamos o por el cargo que tengas, pues la verdad es que ese es el error, porque nunca estamos viendo mucho más allá de eso, ¿no? El éxito nunca es llegar a la línea de meta. El éxito es, uno, tener la valentía de estar en la línea de salida, y dos, dar lo mejor de ti mismo. Cuando dar lo mejor de ti mismo es ¿qué más te puedes pedir a ti? No mirar solo un resultado, no mirar corto plazo, sino mirar mucho más allá si lo que estamos haciendo nos ayuda a crecer. Y eso es dar lo mejor de ti mismo. Es imposible crecer sin no dar lo mejor de ti mismo.